Le estuve contando a una amiga que me costaba muchísimo madrugar y levantarme por las mañanas, y me dijo que seguramente era por lo mismo que le pasaba a ella, que era que había nacido por la tarde. Y a ver, ¿qué quieres que te diga? Frente a semejante dato científico, elijo creer. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manda y Antes de que digas ninguna tontería del tipo, el podcast que es como una relación de pareja fallida porque nunca sabes si has aprendido algo o simplemente te has quedado traumatizada, déjame decir una cosa. Muchísimas gracias a toda la gente que vino a vernos el viernes a Madrid. Fuisteis un amor y nos lo pasamos genial. Sí, fue divertidísimo interactuar socialmente con tanta gente. Yuju, yuju, viva el contacto físico. No seas idiota y fijas que no te gustó. Con lo que te encanta a ti ser el centro de atención. Ya, en verdad tienes razón. A ver, pero es que es un sentimiento como contradictorio y extraño en mí, porque como que me encanta ser el centro de atención, pero odio cuando lo consigo. Eso no tiene sentido. No, o sea, como que tiene algo de lógica. Es como cuando eres pequeño y a tu hermano le dan un palo de repente, ¿no? Y como a ti no te lo dieron, pues necesitas con todas tus fuerzas ese palo. Pero cuando por fin lo consigues dices, pero si a mí ni siquiera me gustan los palos. ¿Sabes lo que quiero decir? Ya, entiendo. Como cuando el chico al que llevas ignorando años y que no tiene ninguna oportunidad contigo, de repente tiene novia y ya no te acosa y dices, jo, echo de menos como lo ignoraba. Ya, no me pasa. O como cuando dejas de tomar una marca de patatas fritas por tener plutonio y de repente las retiran del mercado y tú te arrepientes de no haberlas comprado más veces porque en realidad estaba tan rico ese poquito de plutonio que le echaban. Eso sí que lo entiendo, es que estaba tan rico, un poquito de plutonio. Nada, ¿no? Pero bueno, no es la idea que quería representar exactamente, pero me vale. No, pero ahora en serio, muchísimas gracias a todo el mundo por venir a vernos porque a pesar de mi pánico social y escénico, nos hicisteis disfrutar muchísimo el show y fue como súper guay que viniera tanta gente y jolín. Que vengan a ver, que paguen por vernos. Sí, eso es muy fuerte. Fue genial conocer a todo el mundo además. Sí. Y eso, que muchísimas gracias. Y empezamos ya, ¿no? Sí, empezamos. Ya sabéis, seguirnos en todas las plataformas, bla, 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 todas esas cositas. Y empezamos ya con el capítulo. Bueno, pues traigo hoy un caso súper, súper duro. Hoy os voy a contar la historia de Sophie Lionet. Que era... ¿Quién te dio este caso? Vale, necesitas echármelo en cara. Sí. Sí, me lo cedió Yayo, es verdad. Se lo cedí. Una vez en su vida. 2. Ayer te cedí otro, pero aún no se ha contado ese caso. Sí. Bueno, el caso es que esta era una chica francesa que tenía ganas de aprender inglés y viajar por el mundo. Por eso quiso cambiar su vida. A ver, es verdad que lo había dejado con su novio. Entonces, sí, un pequeño detallito. Claro, tenía un poquito de crisis de identidad, como nos ha pasado a todos alguna vez en la vida. O muchas veces en la vida. Demasiadas, incontables, diría yo. Cuánto dolor hay en ese pequeño corazoncito. Y además, como lo había dejado con su novio, realmente esto es como un gran motivo de crisis, como un break para muchas personas. Sí, yo lo compro, es como, hay que cambiar. O sea, break no, ¿cómo se dice? Un descanso no. Bueno, un poco de descanso también es. La verdad que te voy a decir. Un descanso, ¿no? De los traumas. Por fin. ¿Cómo se dice cuando es como una ruptura con todo? No sé. Como la palabra que quieres utilizar, no tengo ni idea. Break es descanso. Sí. Pero no era exactamente eso. Bueno, la gente que busca en Google. Bueno, la gente sabe cómo se dice. Preguntarle a ChatGPT. Sí. Bueno, tú sabes de qué tipo de crisis te hablo. De esas donde quieres cambiar de trabajo, de amigos, de casa, de ciudad, en las que todo está mal, pero en realidad todo lo que está mal es tu cabeza. Es tu cabeza. Es tu cabeza. Tienes demasiada estabilidad en el ambiente y dices, hay que desestabilizarse un poquito. Y entonces te autosaboteas. Sí. Bueno, y además Sophie era una chica como que nunca... Claro, yo todo esto lo sé porque, claro, soy tu amigo desde hace muchos años. Pero no hace falta que lo cuentes al planeta, ¿sabes? Digo yo, no hace falta experto. Una exposición así. Y yo, así. Coral, te estás inventando como esta desestabilización que estás queriendo hacer. Sí, me gusta desestabilizarme un poco. Me gusta, en plan... Me encanta.
las crisis existenciales de repente. Pero porque existir es tan duro que Sí. hay que meterle una crisis de vez en cuando. Y solo te queda cambiar de trabajo, de vida, De mudarte pelo. de ciudad, de pelo. De pelo. En plan, me voy a teñir. Sí. Pum. Sí. Y de repente descubres que te queda muy bien el caoba. Sí, y siempre tendré pendiente mi sueño de teñirme de negro en una gasolinera y fingir que soy otra persona. De esa frase solo te falta la de la gasolinera, porque has fingido que eres otra persona y te has teñido el pelo de negro ya. Sí, bueno, vamos a seguir con esta historia. El caso es que esta chica lo había dejado con su novio y siempre había sido una chica como muy sobreprotegida, pero no en plan mal, sino que la tenían muy cuidada sus padres. Vale. Y claro, se había echado novio y era algo como muy raro porque como era tan tímida, le costaba mucho abrirse. Y justo se había acabado esta relación, entonces era como que Sí. para sus padres estaba pasando un momento muy duro. Es que bueno, yo conozco, o sea, no conozco este caso en realidad. O sea, te lo pasé, pero leí el titular, fins. Es toda la información que tengo sobre el caso. Vale, pues el caso es que esto todo, que no lo dije antes, ocurrió en 2016, que en ese momento Sophie tenía 20 años y ella decidió tomar una decisión perfecta para cualquier persona pobre que quiera conocer mundo. Hacerse babysitter. Estaba tan claro. Sí. Au pair. Que tú no conociste a una amiga tuya Efectivamente, Maitane. y se fue. Y se fue. Y se fue a ¿Y Irlanda. qué tal la experiencia? Bueno, pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor, vale. Dejémoslo ahí. Bueno, pues lo de pobre lo digo porque realmente esta chica era muy joven y quería buscarse la vida por ella misma, ganarse sus dineros. No es que su familia fuese pobre, era una familia humilde, pero todo el mundo es pobre cuando es joven, más Todo que el nada. mundo es pobre. O naces en una familia de bien o eres pobre. Todo el mundo es pobre cuando eres joven y cuando eres adulta. Sí, es verdad. Bueno, ella vivía en Troyes, una ciudad como muy tranquila de Francia, y eligió como destino un clásico entre los que quieren perfeccionar su inglés: Londres. Ya. Y lo cierto es que tuvo suerte al principio, porque encontró lo que parecía una oportunidad ideal, que era una casita inglesa con un jardín, de esas que te imaginas en las películas, donde vivía una pareja con sus 2 hijos. Y todo pintaba muy bien, demasiado bien quizás. Ella era una chica delgada, de gafas, con unos ojos verdes muy bonitos, y era, lo que te decía antes, súper tímida, introvertida y bastante inocente, pero muy empática y altruista. Era súper buena y estudió educación infantil, de ahí su interés en cuidar a los niños. Vale. Y era hija de Patrick, un jardinero de los de toda la vida, y de Catherine, que venía... Jones. No. Y venía de una familia humilde, sencilla, trabajadora y sin grandes lujos, pero con buenos valores y cariño de verdad. Sus padres le habían transmitido muy, muy buenos valores, porque ella era muy sensible y con un corazón enorme. Además le encantaban los caballos, patinar sobre hielo, los videojuegos y el cine. Y además se preocupaba muchísimo por los demás, por el medio ambiente y por los animales. De hecho, formaba parte de un grupo que hacía documentales sobre temas sociales en Europa. Y allí hablaban de los derechos de los animales, el cuidado de los perros abandonados, buscaban promover leyes para evitar la caza de pájaros, detener el comercio de marfil y acabar con la matanza de los elefantes. O sea, que Sophie no solo tenía buenas intenciones, también se movía por causas que importaban. Y ella quería trabajar en algo relacionado con todo esto, como siendo activista. Vale. Pero realmente como que le interesaban todos estos temas de ayudar a los demás. Era una perfecta, me temo. Sí, era muy buena. Bueno, pues sigamos con la historia. Para este momento, ella, como te decía, se iba a trabajar como niñera a Londres. Y a sus padres no les hacía mucha gracia la idea porque la veían como su niñita y la querían cerca. Pero ella dijo, me voy. Y se sentía súper valiente con su decisión y no se iba a echar para atrás. Así que mandó su solicitud a una familia y esperó respuesta. Era esta casita de jardín con la pareja y 2 niños que te decía antes. Y esta familia la aceptó. Y el 31 de diciembre de 2015, como 2 días antes de empezar su aventura en Londres, ella le dijo a su prima, Melanie, que estaba muy orgullosa de sí misma por haberse atrevido a dar este paso y cambiar así de vida. Entonces como que se sentía súper valiente. Y a ver, la verdad no era para menos, porque tenía solo 20 años y estaba a punto de empezar una nueva etapa en otro país, sola, persiguiendo su sueño de aprender inglés y ver mundo. Entonces, bueno, la pareja que la había contratado también era francesa, aunque de origen argelino. Así que también esto era perfecto porque así también, si se veía agobiada con el inglés, pues podía hablar en su idioma natal. Vale.
Que, por cierto, la madre de estos niños se llamaba Sabrina Quider. Tenía 35 años y su currículum era de lo más pintoresco. 35 años. Sí. Una recién nacida. Sí. Y era maquilladora de celebridades, compositora y diseñadora de moda. Vamos, una mujer de esas que siempre tienen 1000 cosas entre manos y que no pueden evitar contarte lo ocupadas que están. Me muero. Sí. Era muy extrovertida, habladora y constantemente mencionaba a sus contactos y amigos famosos. Sí. Y su pareja, Wissem Meduni, tenía 40 años y se había graduado en la Universidad de París y trabajaba como analista financiero en un banco. Él era mucho más tranquilo, más reservado y como que daba la sensación de que solía ceder bastante ante su mujer. Vale. Bueno, pues como debe de ser. Como él trabajaba todo el día en el banco y Sabrina se dedicaba a sus múltiples proyectos, necesitaba una niñera que se quedara con los niños y pasara tiempo con ellos. Es que tener una serie de bruja adolescente, la verdad que te quita mucho tiempo. Ya un Sabrina. poco sí. Ya. Eran 2 niños, sus hijos. No tengo los nombres, pero sí las iniciales, por lo de la protección a los menores y todo eso, como que no se saben sus nombres. El mayor, G, tenía 6 años y era hijo de Sabrina con una pareja anterior de la que os hablaré después. No es el primer G del que se habla en este podcast. ¿Ya? Y luego estaba K, una bebé de 3 años, hija de Sabrina y Wissem. Bueno, pues cuando Sophie llegó a casa de su nueva familia, se quedó alucinada, porque aquello no era una casa cualquiera, era un casoplón. Tenía jardín, estaba en una zona carísima, Souterfields. Pues ahí. ¿Lo dije bien? Supongo. Souterfields. Supongo que no. pero para adelante. Bueno, al suroeste de Londres. Eso sí que no lo has dicho bien. Eso te lo puedo Al corroborar. suroeste de Londres. Era un barrio de esos donde como hasta los buzones parecen tener tarjeta de crédito. Guau, Sí. O sea, de multimillonarias. Sí, porque la casa estaba nada menos que valorada en 1 millón de libras esterlinas. Casi nada. Que me los den. Sí. Que me den una casa. Pues ella llegó allí y le dieron una habitación pequeñita con un escritorio y una cama. Tampoco era un palacio su habitación, pero bueno, estaba como bien para empezar. Y allí colocó sus cosas y, por supuesto, sus libros de Harry Potter, porque Sophie era fan absoluta. Sí. Siempre fan de Harry Potter, nunca de J.K. Rowling. Sí, es verdad. Y literalmente estaba obsesionada. Y claro, Londres, Hogwarts, todo encajaba. Perfecta, me temo. Era su momento. Y ella estaba encantada. Normal. Bueno, pues los niños además eran tranquilos, el trabajo no era pesado y la casa, como te decía, era impresionante. Entonces ella alucinaba y parecía que había encontrado allí su sitio. Pero esperad, porque os voy a poner un poco más en contexto. Porque merece la pena entender quién era Sabrina, la jefa. Físicamente, Sabrina Quider era una mujer morena, con curvas, muy guapa, con ese tipo de belleza que sabes que sabe que lo es. Vale. ¿Sabes? Y realmente yo vi las fotos y era muy guapa. ¿Puedes corroborar? Sí, era como súper atractiva. De estas tías que dices, Dios, se ha levantado 3 horas antes para arreglarse. ¿Pones la mano en el fuego por su belleza? Sí. No es un caso Joanna de Neji. No. Bueno, es guapa, es atractiva. lo comprobaremos. Vale. Bueno, pues es de esas mujeres que no salen ni a tirar la basura sin el eyeliner, ¿sabes? Pues efectivamente, yo salí una unidad de vez. Una, ¿Sí? ¿eh? Sabes perfectamente qué historia voy a contar. Una ¿no? unidad de vez mal vestida. No voy a dar detalles, solo voy a decir que una unidad de vez salí a tirar la basura mal vestido y en zapatillas y pasaron cosas. Solo voy a decir eso. ¿Te mandaron bailar? Un flamenco Sí. en un vídeo Sí. de una gincana. En fin, Eso bueno, ocurrió. algún día contarás esta historia. Espero que nunca. El caso es que ella siempre iba perfecta. Maquillaje impecable, vestidos ajustados, tacones altísimo y carteras, o sea, bolsos de marca. Vale, ella su primer Louis V lo tenía ya check. Claro. Como que no es que fuese una belleza natural, sino que era como muy, ¿cómo se dice? Producida. Muy producida. Vale. Era guapa, pero como que a la vez se sacaba mucho partido. Pues perfecta, Sí. como debería de ser. Sí, exactamente. ¿Qué vas a sacarte mal partido? Exactamente. Era como, Y tú, ¿y qué guapa soy? Me voy a enfear. sí, como que Y todo te su pones look. ojeras. No, como todo su look muy bien pensado. Genial.
Bueno, además era como súper ambiciosa, de esas que creen firmemente en eso de si lo visualizas, lo consigues. Vale. La típica fan de la ley de la atracción que suelta frases del tipo el universo conspira a tu favor, mientras tú solo intentas tomarte el café sin tirártelo por encima. Vale, o sea, un poquito hija de la luna. Un poquito hija de la luna. Un poquito hijolunismo en el ambiente. Sí, Vale. sí, un poco sí. Era No muy... nos viene bien. No nos viene bien. Coach motivacional no nos viene Fuera de bien. aquí. Fuera. El caso es que ella era muy ambiciosa y tenía mucho carácter. Igual que Sophie, ella también había llegado a Londres como niñera. Entonces era curioso porque además entendían el idioma, la situación era parecida, entonces podía como empatizar con ella. Porque en 2004 había hecho las maletas y se había lanzado a buscarse la vida, cuidando niños, trabajando en el correo, vendiendo crepes. Lo típico cuando no sabes aún qué quieres hacer con tu vida, pero tienes claro que quieres algo más. Ya, y solo tomas malas decisiones. Bueno, pues ella no tomó tan malas decisiones porque realmente lo consiguió sus sueños. Y ser au pair. Ser maquilladora. Bueno, Primero claro. fue au pair, luego también vendió crepes y hizo un montón de trabajos, pero realmente consiguió lo que ella quería. Ya, eso es verdad, te lo compro. Y además, trabajando como maquilladora, empezó a moverse entre gente famosa y artistas, que además también probó suerte como diseñadora de moda y como compositora de canciones. Y es lo que te digo, le fue muy bien, porque empezaron a invitarla a eventos importantes, se codeaba con celebridades y empezó a creerse literalmente la protagonista de su propia película. Perfecta. Sí, la verdad que la historia contada así es muy guay. Sí. Y así conoció a su pareja anterior, que era el padre de su primer hijo, Vale. quien se llamaba, era nada más y nada menos que Mark Walton. Wow. Dios, era Mark Walton. Me desmayo, Sí. Tú no lo Síncope. conoces y yo tampoco. Nah. Pero realmente en internet decían que era una persona bastante conocida, porque era el fundador de la boy band irlandesa Boyzone. Ya digo, Sí, sí. que sé. O sea, sé la boy band. Sí. No sabía el fundador, claro. ¡Qué fuerte! pues sí, yo no la conocía, pero leí eso, que era bastante famosa en su época. Wow. Ah. Flipo. Porque tú lo supieras quién era. Sí. Bueno, pues él era un tío con dinero, contactos y fama. Y Sabrina se fijó en él. Y se fueron a vivir juntos y tuvieron a su hijo. Pero la relación se torció súper rápido. Porque tenían una relación turbulenta. Y eso, como sabemos, puede funcionar un tiempo. Pero esto siempre tiene un fin. Porque Sabrina pensaba que la engañaba con otras mujeres. Por eso, mientras vivían juntos, decidió poner cámaras por toda la casa. Y claro, él se cansó y dijo, esto se tiene que terminar, Sabrina, no me mola, en plan que hagas un gran hermano aquí. No viene a nada. No. Y su Y Coral, separación... como tomando nota para el futuro. Que no soy cuando tóxica. hace guiones, en plan, perfecto. Poner cámaras por toda la casa. Aunque bueno, nunca se sabe ¿Ves? qué medidas tienes que Ella se tomar. agarra, como una Que tarántula. no. Bueno, el caso es que se separaron, pero esta separación tampoco fue fácil. Él sí que es verdad que al principio le ayudó pagándole unos meses de alquiler, pero cuando él decidió dejar de pagar porque le pareció que ya era suficiente, ella como que no se lo tomó muy bien y se obsesionó con recuperar la relación. Pero no en plan, bueno, voy a hacer las cosas bien y así conseguir que él realmente quiera estar conmigo. No. Realmente se obsesionó. Y es verdad que mientras no lo conseguía recuperar, ella como que saltaba de romance en romance, disfrutando como de su nueva vida. Pero bueno, de vez en cuando sí que es cierto que como que tenía encuentros con una persona que es importante para esta historia. Encuentros, ¿a qué llamamos encuentros? Encuentros. Jugaron al teto. Vale, como tú quieras llamarlo. Quedaron Con- para ver una película. Sí, Vale. más útil. Con Wissem. Wissen. Y- Es que no lo sé decir bien, Y ¿vale? con Yandel. Porque es argelino. No quedó con los dos. No. Qué falta de respeto. Bueno, el caso es que él era su marido actual. ¿Te acuerdas? Sí. Era con el que estaba, pero ahí se estaban como viendo. Que O sea, él esto fue, entiendo yo, antes de... primero estuvo con Mark Sí. y después estuvo con su marido actual. Vale. Por eso su primer hijo era de Mark y el segundo era de esta Comprendo. nueva pareja. De Su Wi- pareja, De Wisin. sí, Vale. Wissen. Wisin. No, ya, no me líes. Él, como te dije antes, era analista financiero en un banco, el banco francés Société Générale.
Bueno, pues en ese lugar. General, en la sede de Londres, no sé si está bien dicho. No. Vale. Era un hombre serio, responsable, con su traje y su café en vaso de cartón. Sí. Perfecto. Lo conocía desde hacía muchísimos años, incluso más que Mark. Y ella sabía que él siempre había estado enamorado de ella. Y él, aunque habían pasado años, seguía coladito por ella y aceptaba lo que fuera. Aunque lo que él quería, en el fondo, era algo serio. Y no era esa tontería de ahora estoy contigo, ahora estoy con el otro. No, quería estar con ella. Y ella, por su parte, como que aceptaba un poco el tenerlo como plan B, ¿sabes? Ya entiendo. Pero no quería una relación, sino con beneficios. Y después de un tiempo de idas y venidas, él seguía ahí, fiel como un perro labrador emocionalmente dependiente. Y cuando Sabrina por fin se decidió a tener algo más serio, él no dudó ni un segundo. Y Sabrina y Wissem se formalizaron como pareja y se fueron a vivir juntos. Vale. Y sí, tuvieron a su hija, K, la que te decía antes. Sí. Y todo parecía encaminarse, al menos por fuera. Y después fue cuando crearon la marca Special K y ya, bueno, pues desayuno para todo el mundo con cereales, bla, bla, bla. Sí, justo eso pasó después. El caso es que Sabrina tenía un carácter fuerte y muy controlador y la dinámica en casa estaba bastante clara. Mandaba ella. Vale. Pero quizás demasiado. Se pasaba. Claro, se pasaba. Porque al principio todo iba bien, pero en cuanto Wissem empezó a pasar más tiempo trabajando, porque sorpresa, era una persona con un trabajo, ella empezó a protestar. ¿Qué estás trabajando? Claro, le decía que si no me dedicas tiempo, que si el banco te roba la vida y así todo el día. Porque ella no soportaba que le llevaran la contraria ni en el pedido del café. Y entonces empezó a presionarlo para que cambiara sus horarios. Y él, un poquito sumiso también, fue y lo comentó en la empresa. Pero allí los jefes le dijeron, los jefes que no estaban para dramas sentimentales, se cansaron y le dijeron, esto no puede ser. Sí, claro, te vamos a reducir ahora mismo la jornada laboral. Claro. Por supuesto. Mira, te lo vamos a reducir a 0. Concretamente, a tu puta casa. Sí, eso es lo que pasó porque lo echaron. Lo echaron. Wow. Bueno, pues le redujeron la jornada laboral. Sí, él quería no trabajar. Toma. Él preguntó, ellos se lo dieron. Sí, cumplieron. Bueno, el caso es que este hombre no estaba del todo mal parado porque había invertido todo lo que había ganado en 2 departamentos en París. Así que por lo menos tenían como esa renta como para vivir. Y Sabrina... O sea, tenía 2 pisos en París. Sí. Hostia, Entonces, claro, vivían como del alquiler. Y Sabrina realmente no le llegaba porque siempre quería más dinero, más lujos y más todo. También ella estaba muy acostumbrada, aunque los alquileres en París eran carísimos, realmente podía ella vivir vivía de entre rentas. dinero. Sí, pero ella vivía entre dinero y no le parecía suficiente. Ya. Siempre quería más dinero, más lujos, más todo. Y como su carácter era de esos que cambian de 0 a huracán en 3 segundos, pues cada discusión terminaba a gritos. Y sí que es verdad que aunque él tenía dinero, para Sabrina no tenía lo más importante, que era el estatus social, que era lo que realmente le importaba. Entiendo. Le importaba muchísimo. Y además, no solo era este el problema, sino que también ella lo engañaba con otros. Y claro, los amigos de Wissem decían que cuando las cosas se ponían feas en casa, él simplemente se escapaba a caminar para despejarse, pero siempre volvía, siempre, como si tuviera una brújula interna programada para regresar al caos. Y entiendo que te la robó a ti la brújula. Sí. Y si todo eso ya sonaba mal, agárrate, porque encima Sabrina estaba obsesionada con su ex Mark Walton. Ya te decía antes que bueno, que esta relación no había acabado del todo bien, porque no lo superó ni un poco. Vas a alucinar con este nivel de acoso. Wow. Si te piensas que yo soy una acosadora. Dudo mucho que me sorprenda. Vale. Pues ella vivía comparando su vida actual con la que podría haber tenido al lado de Mark. Dinero, fama, lujo. Y claro, eso le comía la cabeza. Porque claro, aunque Wissem tenía dinero, no tenía el dinero que tenía Mark. Ya. O por lo menos, ya digo, el estatus social. Y estaba tan obsesionada que empezó a decir cosas cada vez más absurdas y querer vengarse de él a toda costa por haberla dejado. Y su venganza no era echar sal en sus plantas o llenarle la casa de purpurina, sino que empezó a inventar un montón de mentiras en su contra. Que él la acosaba, que quería hacer daño a su familia. Primero consiguió convencer a Wissem de que Walton era pedófilo. Así, sin pruebas. Pues de repente, ¿no? Sí.
Después le dijo que hacía magia negra, porque claro, si vas a inventar, mejor inventar a lo grande. Y que abusaba de un gato, que resulta que no tenía gato. Pero Wow. un gato. O que hacía demasiado ruido, atención, cuando volaba en helicóptero sobre su casa para espiarla. Vale. Fue a la policía y le dijo todo esto. Y lo peor de todo es que su marido Wissem, en lugar de frenar toda esta locura, le seguía el juego. Y tan metido estaba en su papel que incluso la acompañó a denunciar a Mark Walton a la policía. No Porque, una. claro, con su helicóptero la verdad que molestaba muchísimo. Claro. Mientras le espiaba hacía ruido y eso como que no les quería venir bien. No les quería venir bien. Y no solo la denunció no la fueron a denunciar una vez juntos, ni 2, ni 3 veces, 30 veces, 30 denuncias falsas. 30 denuncias. O sea, todas las denuncias falsas que hay en todo el país las cometieron ellos. Un poco sí. Porque ¿qué son? ¿El 0,0009%? Pues todas de ellos. Todas. Y en realidad era un poco récord de obsesión esto. Bueno, pues mientras tanto, Mark Walton, que vivía entre Londres y Los Ángeles, ya no sabía ni dónde meterse. No daba más. Imagina que tu ex empieza a decir que eres un brujo pedófilo y encima la policía te llama cada 2x3. Bueno, pues realmente estaba viviendo un auténtico infierno. Pues en medio de todo este circo, recordemos que llegó la ingenua Sophie. Y los vecinos la veían siempre sola, algo súper triste, porque realmente no había hecho amigos a pesar de estar en un país distinto y a kilómetros de su familia. No hacía vida más allá del trabajo. ¿Por qué? No porque fuese una persona introvertida, que lo era, sino porque no la dejaba. Porque algo que esta chica no sabía, y tú tampoco, que te voy a contar ahora, No lo sabía, ¿no? era que su puesto ya lo habían ocupado otras muchas chicas antes. Las niñeras entraban y salían de la casa como si fuera una puerta giratoria, porque nadie aguantaba el ambiente. ¿Pero qué es eso? La dirección de Endesa. ¿La dirección de Endesa por qué? Puertas giratorias. Vale, pues nada. El caso es que trabajaban 2 semanas y huían o directamente no volvían el primer día. Y Sabrina insultaba, gritaba y encima se contradecía todo el tiempo, porque le decía a Wissem que era un vago, pero cuando él conseguía trabajo, lo criticaba o lo despreciaba. Vamos, que su relación era un tren directo al descarrilamiento. Y claro, evidentemente pagaba sus frustraciones con quien podía. ¿Y quién era quien podía? Sophie. Las niñeras. Y ahora Sophie, claro. Pero ¿qué pasa? Que Sophie aguantó. Primero llegaron los gritos, un día porque se le rompió un vaso, otro porque el desayuno no estaba listo a tiempo o porque la cena no estaba perfecta y como ella quería. Sophie lo que hacía era bajar la mirada, esconder las lágrimas tras sus largas pestañas y se quedaba callada mientras trabajaba. Ya. Y después vinieron las acusaciones de robar. Cualquier cosa que Sabrina no conseguía encontrar, automáticamente había sido robada por Sophie. Es que la lógica de esta mujer era así de creativa. Y después los gritos se convirtieron en bofetones y tirones de pelo. Y Sophie no reaccionaba, lloraba en su habitación y tragaba todos estos problemas para no provocar más a Sabrina. Dios, me recuerda un poco como al argumento del libro de la asistenta. No lo conozco, ¿de qué va? Del rollo. O sea, el argumentario es un poco del rollo. En plan, como una señora que contrata a una asistenta y la maltrata, digamos. Vale. Luego ya pasan cosas que, si no, spoiler. ¿Lo Pero recomiendas? no mucho, no me encantó. Vale, el caso O sea, es muy famoso el libro, y por eso lo leí. Porque dije, ay Dios, a ver todo este es que revuelo. me suena muchísimo. No me encantó. Me suena que me lo recomendaron el otro día. Puede ser. A ver, no está mal, pero sin más. Bueno, Pero bueno, whatever. el caso es que cada día le tenía más miedo a Sabrina y a sus ataques de ira. Pero entre todo esto, ya digo, seguía la obsesión de Sabrina por su ex Mark. Porque él se había ido a vivir a Los Ángeles, como te decía, y claro, no podía estar con él. Así que se cabreaba con Sophie y cada vez esto fue a más. Porque claro, pagaba todas sus frustraciones con ella. Y ya digo, llegaron los castigos físicos y psicológicos y la dejaba sin comer. Y poco a poco Sophie iba perdiendo peso semana tras semana. Cada vez está más triste y caminaba por la casa completamente asustada, porque la llegaron a acusar hasta de abusar de los niños. Ay Dios. Y dirás, ¿por qué no cogió sus cosas y se fue? Pues resulta que Sabrina le quitó el pasaporte y dejó de pagarle. Y bueno, al final Sophie se notaba que había perdido la alegría, la libertad y cualquier recurso para defenderse. Los vecinos que vivían por allí cerca la veían súper mal, como si estuviese enferma.
y muy, muy triste. Y además dejó de pagarle, que era muy fuerte, ¿eh? Sí, porque ya cobraría seguro que una miseria, Sí. en verdad. Sí. Y este carácter tranquilo, que siempre había sido realmente una ventaja para ella, ahora estaba volviéndose en su contra. Realmente yo la entiendo, porque yo me acuerdo una vez que estuve trabajando cuidando niños y cobraba 4 euros la hora. Y me metí en una dinámica de trabajar súper tóxica, pero al final es como que te convencen de que no dejes el trabajo. O sea, yo entiendo esa situación. Ya. Y a lo mejor no es que tengas una necesidad como tal, pero dices, bueno, es trabajo, es lo que tengo ahora mismo, pero no. Es Incluso explotación. dices, voy a aguantar, ¿sabes? Como un poco también, ¿sabes? Como esa cosa de, pues no me van a joder. ¿Sabes lo que te Sí. quiero decir? Sí, y dices, yo puedo, Claro. y al final tragas con todo. Y no es lo que te paguen, es que si realmente encima te están tratando mal. Claro. O sea, Como si te pagan 25 euros la hora. pero yo la puedo entender en ese momento, porque a mí me ha pasado y realmente encima ni siquiera estaba en otro país. Ya. Entonces puedo entender porque otras personas pueden decir, no, es que claro, ¿cómo aguantas ciertas situaciones? Estás ahí, te ves metido y dices, bueno, puedo con esto. Ya. Y no tienes por qué dejar que te traten así. Bueno, el caso es que su padre sí que quería ir a buscarla porque Sofía le había dicho algo como que había demasiadas tensiones en la casa, pero tampoco vio como muy grave la situación. Vio esta frase, o sea, le dijo esta frase y dijo, bueno, si quieres te voy a buscar, pero ella como que le debió decir que no y al final quedó en nada esto. Pero los golpes y abusos que sufría Sofía la fueron dejando cada vez más débil. De hecho, en una de las últimas fotos que le sacaron, se la ve delgadísima hasta dar miedo. Porque estuvo 14 meses viviendo un auténtico calvario. 14 meses. Sí, estuvo algo más en la casa. Ya, pero como que en mi cerebro pensaba que iban a ser 2 semanas. No, para este momento habían pasado 14 meses. Dios. Y poco a poco la iban sometiendo y ella solo pensaba que callándose la dejarían en paz. Pero no fue así. Y uno, ya digo, no puede evitar preguntarse cómo nadie hizo nada, por qué no se defendió, no pidió ayuda, no escapó. Pero sí que es cierto que ella lo intentó, pero no era tan fácil, porque ya digo, le habían quitado el pasaporte, no tenía dinero y estaba atrapada. O sea, no tenía ni dinero para pagarse el billete. Ya. Hasta que un día se armó de valor y le contó a un trabajador de un fast food con el que se llevaba súper bien que le pegaban en casa. Y no pasó nada. Dios. Porque él le ofreció trabajo, pero es que no era lo que quería. Claro. Y él vio Quería ayuda. cómo le estaban tratando y no hizo nada. Otro intento fue ir a la casa de los conocidos de la familia, pero Sabrina la siguió, armó un escándalo y la obligó a volver. Y Michael, un amigo de la pareja que tenía un restaurante, la vio llorando un día y le preguntó qué le pasaba, porque ella estaba allí y estaba fatal. Ya. Pero Sabrina también estaba. Y claro, Sophie se quedó callada y dijo que estaba triste porque su madre estaba enferma y ya está. Entonces, bueno, pues tampoco salió nada de ahí. Ya. Hasta que un día Sophie le pide ayuda a su madre. Bueno, realmente le pide dinero para poder volver a casa. Le pide 40 libras para el vuelo. Y su madre se lo manda. Y Sophie pensaba volver el lunes 18 de septiembre. Bueno, pues la tarde del miércoles 20 de septiembre de 2017, porque realmente no llegó a volverse a casa, porque Sabrina llamó a su madre y le dijo, no va a ir porque tengo que resolver unos asuntos con ella. Ya. Y al final quedó en nada. Qué fuerte. Pero ojalá se hubiese ido. Porque ya digo, la tarde del miércoles 20 de septiembre de 2017, los vecinos de la casa de la calle Wimbledon empezaron a preocuparse, porque del jardín de los Meduni salía un olor raro y muchísimo humo. Y se asomaron y vieron a Wissem ahí tranquilo, como si nada pasara. Y le dijeron que qué estaba haciendo y por qué había tanto humo. Pues él respondió muy normal, estoy quemando un cordero que compré en el mercado de Wimbledon. Obviamente nadie se lo creyó. Ya. Porque el fuego era súper grande y parecía peligroso. Así que llamaron a los bomberos y de paso a la policía. Así que cuando llegaron sobre las 6:20, la fogata llevaba casi 3 horas ardiendo. Y la pareja se puso súper incómoda porque allí estaban Sabrina y Wissem y apagaron el fuego y uno de los bomberos revisó los restos. Y a simple vista vio ropa, cordero, pollo, pero es verdad que algo no cuadraba porque se encontró una nariz y unos dedos entre las cenizas. Ay, Dios. Ya. Y le preguntó a Wissem de qué se trataba eso.
y él solo respondió: «Es un cordero que compré». Pero el bombero, que estaba desconfiado, miró un poco más y encontró unas gafas allí derretidas. Ya. Y a ver, un dedo podrías confundirlo con algo, pero unas gafas... Sí. Y además, aunque había restos de pollo y cordero, el olor a carne humana era inconfundible. Dios. Porque en realidad lo que no te expliqué es que había 2 hogueras. Una era donde encontraron todos los restos y en la otra sí que es verdad que había cordero. O sea, había como una especie de carne allí. Como que lo mezcló un poco para disimular. Claro, realmente había hecho 2 hogueras y una de ellas era como para camuflar el olor de quemar un cuerpo en la otra. Y los vecinos sí que habían hecho bien en llamar, porque si hubieran esperado 1 hora más, la hoguera seguramente lo habría consumido todo. Y Sophie ya no estaba porque solo quedaban sus cenizas y los restos quemados de todo el horror que había vivido. Que la verdad no se supo exactamente cuándo la habían matado ni cómo. Y en ese momento la policía detuvo a Sabrina y a Wissem, pero fue durante el juicio, como entre marzo y mayo del 2018, que se pudo empezar a reconstruir este calvario de Sophie y lo que realmente había pasado ese día. Delante del jurado se reproducieron más de 8 horas y media de vídeos recuperados de los móviles de la pareja, grabados como unas horas antes del asesinato de Sophie y días antes. Y las imágenes mostraban a una chica súper demacrada, aterrada y ansiosa, tratando de intentar cooperar con lo que le estaban exigiendo. Ya. Y en los vídeos ella gritaba sin parar. O sea, Sabrina decía: «Te estás riendo de mí, te estás riendo de mí». Y Sophie, temblando, solo podía decir: para, vale». Pero Sabrina no paraba. Le decía: «No te rías de mí, no me hables con palabras dulces». Esto se lo decía a Wissem. «¿Ves que es un monstruo? Tienes un monstruo aquí. Abre tu maldita boca. ¿Dónde está la casa a la que Mark te llevó? ¿Quieres ir a la cárcel? Estate preparada para 40 años en la cárcel. Cierra tus ojos un minuto, ¿vale? Imagínate cada día en una jaula como un animal con otra gente dentro. Esto no es para reírse, con pedófilos». Lo que Sophie estaba intentando que dijera era una confesión. Quería que Sabrina Sophie, dije Sabrina. Sophie. Quería que Sophie dijera que estaba en algún tipo de complot con su ex Mark Walton, para después poder usar estas declaraciones como extorsión y sacarle dinero. Ya. Ella no pensaba que Sophie tuviese nada con Mark Walton, Ya. evidentemente, pero lo que quería era que pareciese que él era un pedófilo y que ella estaba haciendo lo mismo. Ya entiendo. Entonces era esa idea. Flipo, Claro, entonces entre intentar arrancarle estas confesiones, la empezaron a golpear con las piernas con un cable eléctrico. Le tiraron del pelo, le pegaron con fuerza en el pecho, le arrancaron mechones del pelo, le gritaron barbaridades y le hicieron escribir páginas y páginas con todos estos delirios acusando a Mark Walton. Y le volvieron a pegar rompiéndole los huesos y al final la arrastraron dentro del baño. La metieron en una bañera llena de agua, le hundieron la cabeza y le gritaron cosas como que era una puta. Y le pusieron una toalla con agua en la boca. O sea, horas y horas de agonía. Y claro, tú piensas que esta chica ya estaba súper débil. Y ella intenta hacer todo lo que le dicen, pero es que nada los para. La graban con los móviles y aquí le sale sangre de la nariz y mancha una alfombra. Y Sabrina aún se enfada más y le vuelve a gritar. Aquí le empiezan a pegar y ya ella no tiene energías. Sabe que va a morir, pero es que no puede hacer nada. Y aquí, cuando van a la casa de la policía, encuentran todas estas páginas escritas por Sophie, con toda la declaración esta escrita por su puño y letra, contando que Mark Walton la había asaltado sexualmente, que le había prometido trabajo en películas y que habían tenido encuentros secretos en los que él le pedía detalles de la vida íntima de Sabrina. Y claro, sabemos que todo esto evidentemente lo había escrito obligada por Sabrina Wissem. Entonces aquí la policía contacta a Walton, quien dijo que evidentemente esto nunca había pasado y jamás había oído hablar de Sophie, hasta que le habían llamado ese día para preguntarle. Y es aquí cuando empiezan a hacerle la autopsia al cuerpo y se averigua que la mandíbula estaba rota, el esternón se lo habían partido, tenía 5 costillas fracturadas y daños que habían ocurrido como más o menos entre 36 y 3 días antes de su muerte. Dios, qué animalada, Ya, es que es terrible. Y se sabe que la causa exacta de su fallecimiento no se esclareció nunca con certeza. Vale.
O sea, que no Aunque- se sabe exactamente por qué. Sí, aunque se cree que murió ahogada en la bañera. Y tampoco se sabe con seguridad el día de la muerte. Se dice que la tuvieron escondida durante muchas horas antes de decidir quemar su cuerpo ese 20 de septiembre, como que no sabían qué hacer con ella. Vale. Y durante el juicio, el tribunal penal dijo que Sabrina era la dominante en la pareja, que logró convencer a Wiesen que Sophie practicaba magia negra y que se había aliado con la madre de su ex para perjudicarlos, con la madre de Mark. Vale. Sabrina nunca mostró un arrepentimiento real por lo que había hecho. Siempre dijo lo mismo, diciendo que Sophie era una mentirosa, una prostituta y una ladrona, y que le había robado un pendiente de diamantes. Y además siguió acusando a Walton de pedófilo, diciendo que con la ayuda de Sophie había drogado y abusado de su familia. Es que... O sea, animaladas que no Pero ya es tenían que aunque sentido. fuera verdad, entonces la quemas. Ya. En plan, como te robó no sé qué, la quemas. Sí, sí. Y además es que todas estas fantasías no tenían ningún sentido, porque Mark Walton ni siquiera vivía allí durante los abusos que ella contaba. Ya. O sea, que no cuadraba ni nada de lo que decía. Y que simplemente tenía una mente perturbada y estaba malita de la cabeza. Ya, se estaba inventando todas las Sí, cositas sí, y sí. punto. Y por supuesto el jurado dijo que todas estas acusaciones eran falsas y los condenó a cadena perpetua. Aunque sí que es cierto que los estudios médicos indicaron que Sabrina debía de padecer un trastorno de la personalidad y depresión, pero esto nunca le eximió de la responsabilidad, ya que sí era capaz de diferenciar perfectamente Ya. lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y el fiscal explicó que Sophie estaba tratada en una pesadilla doméstica y que ella además era particularmente ingenua y vulnerable. Que además que habían quemado el cuerpo en el jardín de su casa con la esperanza de que nunca nadie pudiese recuperar sus restos y que planeaban inventar que ella había dejado su trabajo para justificar la desaparición, pero que en todo este maquiavélico plan se acabó gracias a un vecino y a unos bomberos que sospecharon, llamaron a la policía y consiguieron impedir todo esto. Ya. Y Wiesen tuvo que admitir que Sabrina solía volverse extremadamente violenta. Y por su parte, Sabrina contó algunos episodios concretos. Una vez la azoté muy fuerte con un cable eléctrico, otra vez la empujé porque estaba mirando unos papeles míos y una tercera vez, en la cocina, el 12 de julio, la confronté porque no estaba preparando el desayuno familiar. Le dije que estaba cansada de que mintiera todo el tiempo. Sophie se quedó quieta y la empujé porque estaba en mi camino y yo quería salir a fumar un cigarro. No niego haberle pegado, pero eso no me convierte en una asesina. Yo no la maté, él lo hizo. Y claro, le echó toda la culpa a su marido. Pero realmente entre ellos se contradecían todo el rato. Primero había dicho Sabrina que Sophie murió mientras dormía y luego Wiesen dijo que había sido un accidente en el baño. Pero claro, se dieron cuenta todos de que esto era completamente mentira y que solamente se acusaban mutuamente. Ya. Y al final del juicio, lo que te decía antes, que fueron condenados a cadena perpetua y deberán pasar por lo menos 30 años hasta poder pedir algún permiso o algo y poder intentar, pues eso, pasar días fuera. Vale. Y, me parece perfecto. claro. Entonces ahora están como intentando como recurrir a todo esto, pero realmente... Es que no hay mucho por donde tirar. No. Y los padres de Sophie solo esperan que los dos cumplan completamente su condena. Porque Sophie, la pobre chica vulnerable que soñaba con un mundo súper justo, sin crueldad ni violencia, se enfrentó a lo peor, porque los últimos meses de su vida los pasó completamente atormentada. Y nada, en fin, que lo que vivió esta chica es súper difícil de imaginar y nos hace pensar en lo vulnerables que podemos ser ante personas tan tóxicas, porque es imposible no preguntarse cómo nadie hizo nada por ayudarla, qué señales tiene que ver la gente para detectar y ayudar a alguien antes de que sea demasiado tarde, o porque a veces confiamos tanto e ignoramos como tanto el... Ya, las cosas como tan evidentes Sí. de alguien que está sufriendo. Sí, y realmente ella siempre soñó con un mundo justo y nunca pudo luchar por su propia vida. Y claro, es terrible. Ya. Y yo me pregunto, en plan, ¿qué haces si sabes que alguien está sufriendo algo así? Denuncia. ¿Realmente el resto de la gente actuaría? Hay mucha Pero gente que nunca debería. hace nada. Pero es como en el caso de Samuel, cuando el chaval lo mataron delante de todo el mundo en una pelea y nadie hizo nada. Es fuerte. Hay veces que la gente se queda quieta, mirando para otro lado, sin La hacer mayoría nada. de veces. Y es muy triste. Es muy triste. Porque pudo ayudarla a mucha gente. Eso es lo que más duele de este caso. Y Ya. ella era como súper buena. Qué fuerte. Nos trajiste un caso bastante terrible y Terrible, terrorífico, terrible. la verdad. Ya. Bueno, pues ahora me toca a mí.
Tu ¿no? momento favorito. Mi momento favorito, la verdad. Además vais a flipar con mi historia tantísimo, Coral. O sea, tu historia es heavy, ¿eh? Es fuertísima. Pero esta, a ver, es muy dura. Todos los casos son duros. Pero esta es como más heavy que dura. No sé si me explico. En plan, de cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Que también es dura, pero ya me entendéis. O sea, no sois conscientes del poco sentido que tiene este caso, es verdad, ¿eh? O sea, de esto es que cuando termino de contar la historia, parece que me la acabo de inventar completamente. Pero os prometo que al menos el 50% de lo que voy a contar es cierto. Vale. No, o sea, realmente es broma. O sea, en serio, todo es cierto. Hombre, espero. Sí. No, que tú siempre dices, no, me invento, Wikipedia, jaja. Pero luego traes datos súper contrastados. Eso es verdad. Bueno, Tú dices que no. súper contrastado. Tú dices que no, Yo no pero pondría yo la mano en el sé fuego. cuántas horas te lleva a preparar un caso. Me lleva tanto. Pues ya está. Qué terrible. Pero bueno, vamos allá. Sí. Mi protagonista de hoy se llama Amanda McClure, como Troy McClure. Ya, estaba pensando en eso. Pero bueno, pues era su hermana perdida, ¿no? Aunque, bueno, hay varias personas protagonistas en realidad en esta historia. Pero de momento centrémonos en esta chiquita, en Amanda. Vale. Amanda nació en 1988 aproximadamente en Minnesota, DDUU, de Estados Unidos. Ah, claro, yo no lo estoy entendiendo. Y digo aproximadamente porque en verdad me lo estoy inventando un poco, porque de donde saqué la info, todos sabemos. Otra vez. Infobay siempre en el corazón, Sí. siempre perfectos. Sí, nos encanta Infobay. Pues de donde saqué esta info, de este caso, no venía el año en el que nació Amanda. Simplemente decían que tenía 31 años cuando ocurrió el drama de este caso, que fue en 2019. Vale. Así que más o menos asumid que nació en ese año. O sea, yo lo he asumido. El caso es que Amanda no tuvo la mejor de las infancias, la verdad. O sea, en el sorteo imaginario que se realiza cuando naces, que lo realiza, como todo el mundo sabe, Santa Riana de Calcuta, antes de que nazcas, para adjudicarte las cosas que vas a vivir a lo largo de tu vida, se podría decir que a Amanda le trucaron un poquito el sorteo, ¿no? Para que solo le pasaran desgracias. Ay, Entiendo que tú, Coral, te sentirás bastante identificada con ella por esto que estoy diciendo. No. Porque, wow, No. cómo se torraron contigo, ¿eh? No. ¿Cómo se torraron? Déjame en paz. O sea, para empezar, a Amanda le tocó nacer en Estados Unidos. Sí. Que cuando eres pequeño dices, yuju, yuju. Sí. Pero cuando creces dices, huye. Ya, porque tienes Huye. taquillas, un baile de fin de curso, eres animadora. Y dices, todo perfecto, todo perfecto. Y de repente, ¡pum! $500,000 la carrera universitaria. Ya. ¡Pum! 30.000 euros dar a luz en tu embarazo. Ya. Cositas. Ya. Detallitos, ¿no? ¡Pum! No tienes contenedores de la basura. Uy, esa es dura. ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! No tienes persianas. Y ¡pum, pum, 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 Ah. pum, pum! Claro. Claro. Tiroteos, así de repente, ¿no? Sí, Bueno, dura. detallitos. El caso es que, como ya digo, bastante desgracia es haber nacido en Estados Unidos, pero es que encima Amanda, o sea, su familia era súper desestructurada. O sea, Amanda tenía una hermana mayor que tenía solo un año más que ella, que se llamaba Ana. Vale, pues cuando Amanda y Ana eran súper pequeñas, su padre Larry fue detenido por agresión sexual en primer grado a un niño menor de edad. Así que se pasó 17 años en la cárcel por este motivo. Que bueno, sabiendo el motivo por el que el padre de Amanda fue a la cárcel, igual fue mejor que Amanda y Ana no pasaran su infancia con él, por otro lado, ¿no? Pero es que la cosa no se quedó solo en el padre, porque de la madre de Amanda y Ana es que nada se sabe. O sea, quiero decir, no se tiene ningún tipo de información más allá de que no vivía con ellas dos, a pesar de que el padre de Amanda y Ana estaba en la cárcel, ¿no? De hecho, Amanda y Ana tuvieron que ser dadas en adopción cuando Larry, el padre de las chicas, entró en la cárcel. Porque claro, se quedaron sin ningún padre en casa. La madre, sabe Dios dónde estaba, nadie lo sabe. En plan, se fue a buscar tabaco un día y desapareció. Y Larry en la puta cárcel, te quiero decir. Vale. Pero vamos, que el hecho de que la madre no tuviera la custodia de Amanda y Ana después de que Larry entrara en la cárcel indica que ella no era la persona más adecuada del mundo para criar a Amanda y Ana, estuviera donde estuviese. No sé si me explico. Pero bueno, sea como sea, aquí no entran feas. Ana y Amanda fueron dadas en adopción a una familia súper normal formada por el matrimonio Holm,
un matrimonio de la zona, que las cuidaron lo mejor que pudieron y les dieron la vida que sus padres biológicos no eran capaces de darle. Genial. Y nada, pasó el tiempo, tal, y tanto Amanda como Ana siguieron con su vida ya dentro de una familia normal. No sé si me explico. Vale, pues ahora hay un lapso de tiempo bastante grande en el que no se sabe literalmente nada de la vida de Amanda, más allá de que su hermana Ana se casó y tuvo hijos, y que la propia Amanda empezó a salir más o menos a los 30 años con un chiquito que se llama John Maguire. Igual que Lizzie, pues John Maguire. Vale, me gusta. Y este chiquito, John, es otro de los protagonistas de esta historia. John estaba súper ilusionado porque había conocido a Amanda hacía unos meses y se había enamorado de ella con locura. Es decir, John había conocido algo que para Coral es solo un sueño lejano e inalcanzable. El amor. Perfecto. Y tú intentando como agarrar nada, no lo consigues. Nada de nada. No cae uno, es nada. Una cosa. Bueno, pero de repente... De verdad. De repente pasó algo en la vida de Amanda que hizo que todo diera un giro de 180 grados. Sí, se dice giro de 180 grados, no 360. En su historia. Este algo era que Larry, el padre biológico de Amanda y Ana, salió de la cárcel cuando ya, claro, se habían cumplido los 17 años, ¿no? Desde que fue condenado por agresión sexual a un menor. Y en todos los años que Larry estuvo en la cárcel, Amanda y su hermana Ana, la verdad que tuvieron contacto cero con su padre. Lo que a ti te gustaría tener con todos tus ex. Pero le tenían como mucho odio además. O sea, era uno de los motivos por el que habían tenido contacto cero, ¿no? Porque, o sea, como que le tenían mucho odio acumulado por todo lo que habían sufrido en su infancia y tal. Ya. O sea, para ellas es un poco como si no existiera en su vida. Pero a pesar de esto, Larry eligió el camino de comer oreja. Come oreja, come oreja, come oreja, ¿no? Y se pasó meses y meses y meses acosando a Amanda y a su hermana Ana hasta que consiguió convencerlas para quedar a tomar pues un café, botar un conto, hablar sus cositas. Yo lo entiendo. Yo también. En 17 años te pudiste haber no, gestionado. Pero entiendo a él que dijera, bueno, pues ahora quiero hablar con vosotros, tener una conversación. Sí, jolín, pedir perdón por tus cositas, whatever. Yo te lo entiendo. A ellas también. A ver, que sea tu familia no vale todo. No vale todo. No podemos justificar todo con ser familia. Sin duda. Bueno, pues Larry y Amanda poco a poco fueron recuperando su relación de padre e hija. Hasta que ocurrió algo... Es que ocurrió algo, Coral, que no os vais a ver venir. Resulta que al poco de reencontrarse... No. Es que vais a flipar. Es que vais a flipar. Claro, entiendo que lo acabas de leer en mi guión, porque no puedes no leerlo. Pero es que sabía que iba... No se lo desveles. Lo sabía. No se lo desveles a la gente. No se lo desveles. Voy a contarlo, porque vais a flipar. Resulta que al poco de reencontrarse, después de que Larry saliera de la cárcel y estuviera comiendo oreja, hasta que consiguió quedar con sus hijas, Amanda y Larry iniciaron una relación. Y no me refiero a una relación paterno-filial. Ya. No, me refiero a una relación amorosa. Wow. Pero eran padre e hija de verdad. Padre e hija de verdad. Biológicos. Ay, Dios mío, querido. Muy fuerte. O sea, es que escuchas este podcast y piensas, ya lo he visto todo. Me lo estoy inventando. Claro. No me lo estoy inventando. No, es que lo haces en una película y dices, demasiado. Vaya fantasmada. Sí. ¿Cómo se pasaron en Harry Potter? Sí. No, pues no. No. O sea, Amanda básicamente empezó una relación incestuosa con su propio padre biológico. Un padre que encima, recordemos, era un agresor sexual confeso y tenía 55 años aproximadamente en este momento. Y Amanda 32 o 31, perdón. Pero claro, al momento relación sentimental con tu padre le surgió un pequeñísimo sí, problema. No tenía problemas ya de entrada. Tan pequeño el problema. Tan Cuenta pequeño el problema. como la diminuta concubina que tengo a mi lado. Cuenta el maldito problema. Ese problema era John, el novio de Amanda. Que claro, recordemos que Amanda tenía novio. No le parecía Sorpresa. suficiente tener novio, que se tuvo que buscar otro novio que era su padre. Justo. Además no era una niña. Y ella consiguiendo dos y tú ni uno. Es muy fuerte. Qué cosas, Di tú que para conseguir a tu padre... Ya.
Ya. Además, literal, ¿eh? Sí. En tu caso, quiero decir. Ya. Igual era mejor ninguno, la verdad. John tenía 38 años en ese momento y, como os conté antes, estaba muy enamorado de Amanda. Pero es que es lo que te decía antes, no era una niña como para poder ser influenciable o lo que tú quieras. No, ella lo decidió así. Ella Lo estaba decidió. perfectamente de acuerdo con tener esa relación con su padre Larry de 55 O sea, no años, me das agresor pena. sexual. Me das pena de cucú. Las Créeme cabezas. que no te va a dar pena, Amanda. Créeme. Así que bueno, el caso es que pues John, como estaba tan enamorado de Amanda, se pasaba todo el día pensando en cosas que hacerle a Amanda para demostrar su amor. Como yo que sé, regalarle bombones, llevarla a cenar a algún sitio, yo que sé, movidas de ese estilo, ¿no? El problema es que Amanda ya estaba a otra cosa. Porque aunque siguiera saliendo con John, ella solo podía pensar en su padre / novio, Larry. Así Es que encima tenías una pareja que parecía pareja Normal. de bien, sí. sí, una persona normal. Que quería hacerte regalitos y portarse bien contigo. A ella le daba igual. Ella solo tenía ojos para su padre Ay, Dios mío. / novio. Así que Amanda habló con su padre / novio, Larry, sobre cómo podían hacer como para resolver el problema de John, ¿no? Problema es su existencia, ¿no? Pero no tienes que decirle nada, tienes que simplemente Dejarlo. dejarlo. Claro, pues eso es lo que ella comentó, ¿no? En plan, ¿cómo podemos solucionar esto, no? E igual pensando en que su padre le iba a decir, déjalo. Claro. Bueno, pues igual esto no fue lo que ocurrió, ¿no? Porque claro, no podían decirle la verdad. Hombre, Porque no. imagínate decirle a tu novio que lo dejas por tu propio padre, ¿no? Así que tomaron la decisión de decirle que Amanda se mudaba a República Democrática del Congo y que era mejor dejar la relación para no sufrir una relación a distancia o, como a Coral le gusta llamar a este tipo de relaciones, cuernos a distancia. No, tú sabes que estoy súper en contra de los cuernos. Por eso. Y de las relaciones a distancia también. Sí, también. Pero a mí me parece bien que le diga que se iba a mudar a República Democrática del Congo. ¿Por qué no? Sí, a veces hay que elegir la mentira. A veces sí. ¿Por qué no puedes decir que te has mudado a vivir a otro país si quieres, pues, no dar explicaciones? Es que nadie quiere que le digan la verdad cuando lo dejan. No, a mí me gustaría digas, que me mintieran. ya no te quiero, te dejo. Estás muy feo últimamente, te dejo. No. Miénteme. Miénteme. Castígame, enloquéceme. Aunque tampoco me digas, si me quieres dejar, no me digas, ay, es que eres perfecta, pero nunca voy a encontrar a nadie como tú, ni nada de esas tonterías. Pero te dejo. No. Dime, Miénteme te dejo. una mentira rebuscada. Claro. Dime, pues es que ahora resulta, yo qué sé, pues que he descubierto que no me siento sexualmente atraído por los seres humanos, solo por los sofás. Sí, Y punto. Entonces te quiero dejar por un sofá. sí, me parece bien. Perfecto. Y yo, pues lo entiendo. Acepto, ¿no? Claro. O creo que me voy a hacer científico en la Antártida. Y claro, no tengo comunicaciones allí, no hay Sí. internet. Mejor no hablamos, Es que- nos lo dejamos. Perfecto, te vas a la Antártida. Chao. Exacto. Bueno, pues el caso es que, bueno, pues no tomó este camino, No. Amanda. La verdad, ¿no? No decidió mentirle. Que era lo ideal. Ojalá, además, le hubiese dicho que se fuera al Congo, ¿no? Ojalá. Pero, no, yo qué sé, pues esto no fue lo que ocurrió. La decisión que tomaron Larry y Amanda sobre John es que lo mejor que podían hacer era matarlo. Ah, Y así Amanda terminaría su relación con él sin sospechas. ¿pero qué sentido tiene eso? Ningún tipo de sentido. ¿Y sabéis qué es lo peor de todo esto? Que le contaron el plan a Ana, la hermana de Amanda, y ella dijo, ¡buah! Tía, ¡qué planazo! No veo ningún tipo de fallo en ese plan. ¡Qué suerte tener una hermana tan absolutamente inteligente, increíble! ¡Guau, guau, guau! Bueno, no le dijo exactamente esto, ¿no? Pero básicamente se sumó al plan. O sea, Pero, o sea, si ya es difícil, lo que decimos siempre, que se alíen dos para una idea tan de mierda, imagínate tres. es que es muy fuerte. Qué asco. 3. 2 hermanas y su padre, / novio. No es que es había muy fuerte. nadie al volante. Absolutamente nadie al volante, ¿no? Entonces, bueno, pues el caso es que básicamente Ana se sumó al plan de matar a John para que Amanda y Larry, que claro, también eran el padre de Ana, pudiera vivir su amor sin obstáculos. Ah. Así que nada, O sea, que Ana sabía de esta relación Por y le supuestísimo. parecía bien. le parecía todo correcto. Así que Genial. nada, con el grupito piruleta ya formado, es que es fuerte. Es fuerte, es fuerte. Organizaron un plan para asesinar a John sin levantar sospechas, según ellos. Decidieron que el día idóneo para matar a John sería el día de San Valentín. El día en el que termina el amor, claramente.
Y ese Madre día mía. John había planificado hacerle como una cena sorpresa a Amanda para demostrarle todo lo que la quería. Compró carne de la buena, yo qué sé, pues rubia gallega, por ejemplo, y patatas para hacerle un plato al horno que iba a hacer como que a Amanda se le caía el coño, ¿no? Y a mayores compró una botella de vino caro para tomárselo durante la cena. Yo qué sé, pues como que él había planificado esto, ¿no? Jo, pero John era Todo buen... riquiño, sí, era muy riquiño, pobriño. sí. Lo que no sabía John es que al que se le caía, iba a caer el coño realmente es a él cuando descubriera el plan de Amanda y descubriera toda la verdad. La cosa es que John y Amanda habían viajado hasta Minnesota, porque era el sitio en donde vivía Larry, el padre de Amanda. Entonces, bueno, Amanda había convencido a John de ir hasta Minnesota en plan viaje familiar, ¿no? Como para estar con su padre y con su hermana Ana, que también iba a viajar hasta Minnesota. Así que el plan de John de cenita romántica seguía adelante, pero en vez de ser en su propia casa, sería en la casa de Larry, de su suegro, básicamente, ¿no? Así que nada, John le dijo a Larry lo de la cena sorpresa y tal para que lo supiera, porque así, pues yo qué sé, dejarían a Amanda y a John solos en casa y que tuvieran la cena tranquilitos y tal, porque era San Valentín. Y nada, así hicieron. John y Amanda tuvieron el momento cena romántica y después aparecieron en casa Larry y la hermana de Amanda, Ana. Y cuando llegaron a la casa estuvieron pues un rato charlando y tal sobre sus movidas, así que Ana propuso jugar a un juego de confianza que le llamaron. Dios mío, qué turbio me está pareciendo todo. Es muy turbio. Que consistía este juego en atarle los pies a uno de ellos y hacerle preguntas sobre su pasado como forma de demostrar que esa persona confiaba en el resto. Pudiendo jugar al escondite porque juegan este tipo de juegos. Pregunto, ¿y sabes quién fue el primero en jugar al juego de la confianza? ¡Oh, sorpresa! Le tocó a John ser el primero en atarse los pies a una silla para hacerle preguntitas sobre su pasado. Fíjate tú qué mala suerte. Obviamente lo habían como ya organizado así, ¿no? Sí. Así que nada, Amanda, Ana y Larry le ataron los pies a John contra una silla y le empezaron como a hacer preguntas sobre su pasado. Pero claro, por lo que sea, John en algún momento se sintió incómodo, como del juego de ese de mierda. Así que intentó desatarse los pies para levantarse porque estaba harto. Pero entonces Larry aprovechó que John estaba agachado desatándose para golpear a John en la cabeza con una botella de vino, ¿no? Con la botella de vino que había comprado para la cena romántica. ¿Sabes lo que te quiero decir? Después, los tres aprovecharon que John se quedó aturdido para inyectarle metanfetaminas para así drogarle y que estuviera en un estado de semi-inconsciencia, como comatoso. Y después de eso, Amanda, Ana y Larry se tiraron entre 48 y 72 horas torturando a John, drogándole cada pocas horas para que no pudiera quejarse ni llamar la atención, pero a la vez que estuviera lo suficientemente consciente como para sentir lo que le hacían. O sea, hay que estar muy malito, ¿eh? Muy malito. Y después de casi 3 días de torturas, Amanda cogió una bolsa negra de basura y se la puso alrededor de la cabeza a John. 3 días. 3 días de torturas. Pues eso, cogieron una bolsa negra, ¿no?, de basura y se la puso alrededor de la cabeza a John para ahogarle, a la vez que Ana lo estrangulaba y Larry le sujetaba para que no pudiera resistirse. Y una vez muerto, los tres enterraron a John en una tumba poco profunda que cavaron en la finca de la casa de Larry. Porque, bueno, como que tenía un patio trasero y tal, y allí decidieron enterrar a ese chiquito. Yo sinceramente no creo que John les molestase. Yo creo que lo que les pasaba era que querían matar a alguien en conjunto. Y era la excusa. Sí. Te compro la teoría un poquito. En plan, muerte familiar. Sí. Sí, en plan, no hay nada que una más que matar a alguien, juntos, como familia. Bueno, esa era su teoría. Claro, su teoría. Yo creo que hay otras cosas que unen más, sí. La verdad, ¿eh? Pues pero una cena familiar. Cada uno ya... Unos turroncitos. Una carbonara así juntos, un churrasquito de un torrón. Una tontería, pero... Una tontería. Eso no. Eso no. La verdad que eso no. Y después de entrar a John, decidieron celebrar la libertad, entre comillas, de Amanda, drogándose tanto Larry como Amanda como Ana juntitos, que la droga también une mucho, durante días con las metanfetaminas que usaron con John. Se pasaban todo el día drogándose, bebiendo alcohol y pidiendo comida basura en casa de Larry sin que nadie sospechara nada de lo que había ocurrido allí. Pero había un problema.
a medida que iban pasando... Es que vas a flipar con esto. Es que vas a flipar tanto. ¿Ves? O sea, realmente era que querían matarlo, porque si no, haces tu vida y lo sigues celebras. Claro. Es que no tiene sentido. Exacto. Como que les gustaba el plan ese maquiavélico de matar a alguien. Pues prepárate. Es que solo vas a flipar con esto. A medida que iban pasando las horas y los tres cada vez estaban más y más drogados, el espíritu de John se les empezó a aparecer, como si fuera el espíritu de las navidades pasadas. ¿Su espíritu o sus remordimientos Su que les espíritu. acechaban? Ellos decían que era el espíritu. Primero le apareció a Amanda solo unos segundos para echarle en cara lo que había hecho. Y a medida que Amanda se lo fue contando a Larry y a Anna, ellos dos también empezaron a ver a John como por toda la casa. Y llegó un punto en el que John deambulaba seguido por la casa como si fuera una persona más, comiendo con ellos, durmiendo con ellos y bebiendo, al igual que lo hacían Amanda, Anna y Larry. Y veía con ellos pues un partido de fútbol y movidas así. Así que cuando ya habían pasado 6 días desde el asesinato de John, nuestros 3 zumbados de hoy dijeron: bueno, mira, yo me estoy emparanoyando ya con John, que ni ver un partido de béisbol tranquilos podemos sin que esté él aquí observándolos. Así que cogieron una pala y fueron a desenterrar el cadáver de John para comprobar si efectivamente estaba muerto y estaba allí en la tumba. ¿Y no les era mejor dejar de drogarse? Por ejemplo, A ver, ¿y dónde iba a estar? Es que lo habéis matado, lo habéis enterrado vosotros. En plan, ¿dónde coño va a estar John si no es en la tumba metido? No, ya. Bueno, pues fueron allí a la tumba, ¿no?, que habían cavado ellos hacía una semana. Y querían comprobar si en realidad estaba muerto o si había conseguido salir de la tumba sin que se dieran cuenta y los estaba atormentando fingiendo que era un fantasma. Ojalá. O sea, me encantaría que esto fuera lo que realmente pasó y que John estuviera vacilando a toda esta peñita. Sí, ojalá. Es que ojalá. Pero siento deciros que no fue así. John estaba muerto y cuando lo desenterraron vieron que ya estaba en un avanzado estado de descomposición. Así que para asegurarse de que su espíritu no saliera más veces del cuerpo de John, por ejemplo, bueno, pues lo desmembraron y le clavaron estacas en cada una de las partes de John. Y después de eso lo volvieron a enterrar y se marcaron un Felipe González echándole cal viva a la tierra para así acelerar la descomposición de John. Yo qué sé, pues cosas que se les ocurrieron hacer. Y esto fue suficiente para que el espíritu de John dejara de pasearse por la casa de Larry, según ellos. No ves, es que no lo hacían porque les molestara, lo hacían por ensañarse. Sí, y gracias a esto, casi un mes después del asesinato de John, Amanda y Larry se fueron junto con Anna a una iglesia metodista. Signifique lo que signifique eso. Bueno, es como sé que es como una rama, ¿no? Sí. del cristianismo, sí. Pero yo no sé en qué consiste exactamente. Pero whatever. Sé que son como más organizaditos, ¿no? Como que tienen un método para... Claro, por eso iglesia metodista. Algo así es. Porque tienen un método. Efectivamente. Son como muy metódicos. Vale. Pero no sé más, no tengo más información. Perfecto. Pero fueron una iglesia metodista random del estado de Virginia y se casaron de forma secreta, Amanda y Larry. Es que ya me estoy imaginando cosas más turbias todavía. Los 3 juntitos. No, es que... No sí, sé, no sé qué te estabas imaginando. Sí, no me sorprendería. Y además esta boda no solo fue secreta, sino que fue ilegal, porque en el estado de Virginia no era legal que un padre se casara con su hija. Y ojalá en ningún estado del planeta. Ojalá, pero por desgracia seguro que hay muchos países en donde sí que es legal. Pero bueno, en el estado de Virginia, en Estados Unidos, no. Así que para poder hacerlo usaron nombres falsos. Esto ocurrió el 11 de marzo, mala fecha, de 2019. Y el asesinato de John fue pues el 14 de febrero de ese año, porque fue en San Valentín. Joder. Vale, pues obviamente la familia de John empezó a preocuparse cuando veían que John no daba ninguna señal de vida en mucho tiempo. Así que en junio de 2019 la madre de John denunció su desaparición. Sí que es cierto que, claro, tardó mucho, porque desde febrero hasta junio, ¿no? Pero es que John solía tener una vida como muy independiente y no vivía ni siquiera en el mismo estado que su familia. Así que era bastante habitual que estuvieran meses sin verlo y semanas sin saber demasiado de él. Como mucho hacía una llamada de vez en cuando y listo. Pero claro, cuando ya habían pasado 4 meses, pues a la madre de John ya le parecía demasiado raro. Y en ese momento, Larry y Amanda aprovecharon su momento boda y se mudaron juntos a una ciudad random de Kentucky.
para vivir pues su nueva vida como matrimonio incestuoso. Y además intentaron dejar las drogas para no llamar la atención de la gente. Pero había un problemilla. Cuando Larry salió de la cárcel, que no fue en Kentucky, fue en Massachusetts, creo que había sido un estado, otro estado. Pues cuando Larry salió de la cárcel, en realidad lo hizo bajo libertad condicional. No había cumplido la totalidad de la condena aún. Así que realmente era ilegal que se cambiara de domicilio sin avisar a la policía. Y más aún cambiarse de estado, que eso estaba completamente prohibido bajo libertad condicional. Porque realmente pasabas como a depender de otra policía distinta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que claro, cuando la policía vio que Larry había cambiado de dirección, saltaron las alarmas en comisaría y en septiembre de 2019 Larry fue detenido por saltarse la condicional. Mira qué tontería en realidad. Mira qué chorrada, ¿eh? Y la cosa es que cuando fue detenido, Larry pensó que la policía tenía algún tipo de sospechas sobre él, ¿no? Por el tema de la desaparición de John. Vale. Porque bueno, como habían denunciado su desaparición en junio, yo qué sé, él pensó eso. Porque oye, quieras que no, era fácil que la policía uniera cabos, ¿no? Y asociara su desaparición a su novia Amanda. Y al final Larry era el padre biológico de Amanda. Así que, yo qué sé, cabía la posibilidad de que la policía sospechara de Larry. La realidad, la policía no sabía ni siquiera que Amanda estaba saliendo con John. O sea, es que ni lo sospechaban. Ni siquiera estaban investigando la desaparición de John, como muy en profundidad, ¿no? Sí que es verdad que estaba la denuncia puesta, pero estaba, pues bueno, desapareció muy bien. Porque no veían nada sospechoso en esa historia. Simplemente pensaban que John se había ido sin decirle nada a su familia y punto, ¿no? De forma voluntaria. Pero claro, Larry esto no lo sabía. Así que se empezó a montar la película de que iban a inspeccionar su casa y descubrir el cadáver de John enterrado en la finca de su casa y tal. Así que antes de que la policía descubriera nada, confesó el asesinato de John. ¡Wow! ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! Y te puedes imaginar lo mucho que flipó la policía cuando Larry les confesó un crimen que ni siquiera estaban investigando. ¿Sabes? Y nada, les contó absolutamente todos los detalles del crimen. Y él, lo voy a contar todo, prometido, de verdad, sí, yo lo maté. Y la policía, ¿de qué nos estás hablando? Literalmente así, o sea, la policía fue como, se sentaron y Larry, ya sé por qué me habéis detenido. Y la policía, ¿por qué? Cuéntanos más. Cuéntanos exactamente. Y él, porque maté a John. Y ellos, sí, justo por eso. Por ese John. ¿Qué John exactamente dices que mataste? ¿Sabes? Como un poco así. Sí. Fue un poco de ese rollo. Y nada, les contó absolutamente. Habla tú antes de que hablemos nosotros. Literalmente. No vaya a ser. Es que tú imagínate lo mucho que tuvo que flipar. Hay que ser gilipollas. Y nada, Larry en ese interrogatorio les contó absolutamente todos los detalles del crimen. Primero a una cámara que estaba grabando todo el interrogatorio, así como detrás de un espejo. Y después en una carta súper detallada, que dejaré una foto por aquí de esta carta o no, dependiendo de lo trabajador que esté. Esta cuarta temporada no estoy nada trabajador. Ya hubo como 3 o 4 capítulos que no subí fotos. Nada trabajador. Nada, ¿eh? Pero bueno. A partir de ahora sí. A partir de ahora sí. ¿O no? Nunca se sabe con el Yayo del futuro, ¿eh? Nunca. Es una cosa. Es una cosa, de repente no hace nada. El caso es que, bueno, como que en esa carta, de forma súper detallada, puso, o sea, dejó por escrito cada mínimo acontecimiento y cada mínimo detalle que recordaba del asesinato de John. Y en esa carta, además, se declaraba culpable de todo. Y no quería ni siquiera que se celebrara un juicio. Puso que reconocía todo lo que había hecho y que no quería que la gente gastara sus impuestos en un juicio para él. O sea, él genial. Pensando en el político. En el IRPF. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? En el fin, ciudadano ejemplar. ciudadano ejemplar. Además, también contó que sus hijas Amanda y Anna habían participado en todo el asesinato sin ningún tipo de coacción por su parte ni nada así. Y ese mismo día, Amanda y Anna fueron detenidas. Y en el juicio, ellas dos intentaron hacerse las víctimas diciendo que estaban amenazados por Larry y demás. Pero claro, el juez en ningún momento las creyó, porque además en todos los meses que John estuvo muerto, sin que se supiera, Amanda estuvo cobrando una prestación de desempleo que estaba cobrando John en el momento en el que murió. Vale, pensé que ibas a decir que no lo delató. Y es verdad. Eso es verdad, pero es que encima estaba ganando dinero con su muerte. Lucrándose a costa de su exnovio. Y bueno, en el juicio Larry fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y Amanda y Anna fueron sentenciadas a 40 años de prisión cada una. Amanda nunca reconoció el asesinato de John
y no desveló los motivos para asesinarle. Y en el juicio estuvieron presentes los padres adoptivos de Amanda y Anna, a los que se les cayó pues todo el coño, evidentemente, cuando se enteraron de lo que habían hecho sus hijas adoptivas. Pobres padres. Y se les rompió todo el corazón porque en el fondo ellos se culpabilizaban un poco de algo hicimos mal en su crianza para que llegaran a este punto. Pero bueno, yo qué sé, es que no lo sé. Nunca Yo se sabrá. siempre pienso que al final influye muchísimo la educación que te han dado. sí. Pero a veces simplemente has tenido una buena educación y eres una mierda de persona. Y sí que es verdad que los padres adoptivos de Amanda y de Anna pudieron educarlas bien desde que las adoptaron, pero los traumas que generaron antes con Larry, eso no se los quita a nadie, porque Larry al final estuvo en la cárcel por agresión sexual, vete tú a saber lo que les hizo a ellas. Sí que es verdad que perdió su custodia cuando ellas eran muy pequeñas, pero imagínate, 6 años, igual tenían 7 años, 8 años, es que ya te tiraste 8 años con él. Las primeras etapas de la vida de una persona son fundamentales en el desarrollo. Y incluso el mismo acontecimiento de que tu padre está en la cárcel por agresión sexual, aunque desde el día 1 tú no lo hayas conocido, el simple hecho de saber eso, oye, pues también te tiene que afectar. Y que realmente tu personalidad se forma por la forma que tienes de sociedad, claro, por tu entorno, pero también es algo genético. O sea, influye el ambiente, pero influye la biología. Sí. Entonces, hombre, lo que más influye es el ambiente. Por supuesto, pero es una combinación de ambas. Claro. Y algo a lo mejor estaba ahí que estaba mal en ellas. Yo qué sé, sea como sea, esto fue lo que ocurrió. Bueno, pues que nos lo explique alguien que sepa. Que sepa cosas. Sí, que sepa de esto. Porque nosotros no sabemos cosas. No sabemos cosas. Ninguna cosa. De ningún tipo. Y nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Hasta aquí el capítulo de hoy. Y nos vemos, como siempre, el lunes que viene. O igual no nos veis. Imagínate que nos pasa algo. Bueno. Solo Rihanna sabe. Ah. Pues yo no pongo la mano en el fuego porque nos vayáis a ver el lunes que viene. Hasta si nos veis. Claro. Si nos veis o no. Chao. Chao.